Le dijeron al mexicano que solo servía para limpiar. Lo humillaron, lo señalaron con el dedo y lo redujeron a un simple trapo y un cubo. Pero lo que no sabían era que, bajo esa camisa azul, latía un corazón. En un rincón olvidado de Los Ángeles, donde el sol quema las aceras y los sueños se esconden tras ventanas empañadas por el vapor de las cocinas, trabajaba un hombre al que todos ignoraban. Vestía siempre un uniforme azul desgastado, botas agrietadas y una gorra que ocultaba su mirada cansada pero firme. A sus 47 años, con las manos marcadas por años de trabajo duro y una postura humilde, nadie en aquel edificio corporativo lo veía como algo más que el del aseo. Lo llamaban el mexicano, como si su nacionalidad fuera toda su identidad, como si su historia comenzara y terminara en un cubo de basura. Cada mañana, antes de que los ejecutivos siquiera abrieran los ojos, él ya estaba allí, fregando pisos, desinfectando baños y recogiendo los restos de una vida de privilegio que él nunca tendría. Lo humillaban con sonrisas disimuladas, comentarios en voz baja y órdenes secas. «Oye, limpia esto. Cuidado, no toques mis cosas. Tú solo sabes fregar, ¿verdad?» Nadie le preguntó su nombre. Nadie quiso saber de dónde venía. Nadie imaginó que aquel hombre, al que trataban como un mueble más, había dejado atrás una vida extraordinaria para sobrevivir en un país que lo miraba con desprecio. Lo más cruel no fue el trabajo, sino la invisibilidad. Era como si su existencia no contara, como si su alma no tuviera peso. Mientras los demás discutían fusiones millonarias en salas de juntas, él escuchaba en silencio desde los pasillos, atento, observador, con una inteligencia aguda que nadie se tomó el tiempo de notar. Guardaba cada palabra, cada gesto, cada error, porque, a diferencia de ellos, él sabía que el conocimiento no se mide por títulos colgados en una pared, sino por la capacidad de entender el mundo desde sus grietas. Lo que nadie sabía era que, décadas atrás, en una pequeña ciudad de Jalisco, ese mismo hombre había sido uno de los ingenieros más brillantes de su generación. Construyó puentes, diseñó sistemas de agua para comunidades enteras y hasta fue becado para estudiar en Europa. Pero la vida le dio un giro brutal, una traición, una deuda, una enfermedad familiar que lo obligó a abandonarlo todo y cruzar la frontera con lo opuesto. En Estados Unidos, sin papeles ni referencias, su título no valía nada. Solo le quedaba el orgullo y las manos. Y fue precisamente con esas manos que, sin que nadie lo notara, comenzó a tejer su red. Porque cuando todos lo creían ocupado fregando suelos, en realidad estaba estudiando, observando, planeando. Cada noche, tras su turno, se encerraba en una habitación de un cuarto compartido y devoraba libros de tecnología, finanzas y estrategia. Y aunque nadie lo creyera, estaba a punto de demostrar que el hombre al que llamaban «solo sirve para limpiar» era en realidad el cerebro detrás de algo que transformaría para siempre la empresa que tanto lo despreciaba. Las semanas pasaban y el ritmo en la torre corporativa de Nexatech se volvía cada vez más frenético. Los altos ejecutivos se movían como piezas de ajedrez en un tablero de cristal y acero, mientras el mexicano, cuyo nombre real era Mateo Ríos, seguía siendo un fantasma silencioso entre ellos. Nadie notaba que mientras limpiaba el piso del salón de conferencias, sus ojos escudriñaban los diagramas proyectados en las pantallas, ni que, al recoger los residuos de una junta de emergencia, recogía también fragmentos de conversaciones cruciales sobre fallos de ciberseguridad y vulnerabilidades en su sistema central. Para todos, Mateo era solo ruido de fondo, pero en la sombra, él estaba armando un rompecabezas que nadie más podía ver. Lo que hacía especial a Mateo no era solo su formación técnica, sino su capacidad para leer a las personas. Sabía quién mentía, quién tenía miedo, quién se creía invencible. Había aprendido a escuchar no solo las palabras, sino los silencios. Y en aquel edificio los silencios estaban llenos de secretos. Un día, mientras limpiaba la oficina del director financiero, encontró un pendrive olvidado bajo un montón de papeles. No lo tocó, no lo entregó. Lo fotografió con su celular antiguo y lo dejó exactamente donde estaba.
Esa noche, en su cuarto, usó un viejo laptop que había rescatado de la basura y con habilidades que nunca perdió, accedió al contenido. Planes para despedir a cientos de empleados, fusiones ocultas y, lo más alarmante, pruebas de un fraude contable que podría hundir a la empresa. Mateo no actuó de inmediato. Sabía que en su posición, cualquier movimiento en falso lo convertiría en chivo expiatorio. Entonces, con paciencia de alfarero, comenzó a tejer una red de pruebas irrefutables. Usó su turno nocturno para instalar discretamente pequeños dispositivos de monitoreo en puntos estratégicos, no para espiar, sino para registrar. Grabó conversaciones, fechó correos y cruzó datos con fuentes públicas. Todo esto lo hacía con una precisión quirúrgica, como si su antigua vida como ingeniero nunca hubiera terminado, sino que hubiera entrado en modo de hibernación. Cada acción estaba calculada, cada riesgo medido. Porque esta vez no luchaba solo por él, sino por cientos de familias que serían destruidas por la codicia de unos pocos. Lo irónico era que, mientras los jefes presumían de su tecnología impenetrable en conferencias internacionales, el hombre que la estaba protegiendo de verdad era aquel al que obligaban a pasar el trapeador tras sus pasos. Mateo no buscaba fama ni venganza, buscaba justicia, pero sabía que en un mundo donde el poder se mide por el título en la tarjeta de presentación, nadie le creería si hablaba desde el piso. Necesitaba un momento perfecto, una prueba irrefutable y un testigo imposible de ignorar. Y ese momento se acercaba más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Una madrugada, mientras limpiaba los servidores del sótano, una tarea que le habían asignado por ser inofensivo, descubrió una falla crítica en el sistema de respaldo. No era casualidad. Alguien había manipulado el código para borrar registros financieros en 72 horas. Si eso sucedía, la empresa colapsaría, los empleados perderían sus ahorros y los responsables escaparían con fortunas ocultas. Mateo se quedó helado. Sabía que tenía poco tiempo, pero en lugar de entrar en pánico, sonrió, porque en ese instante comprendió que el destino le había devuelto su propósito. Ya no era el del aseo, era el guardián que nadie vio llegar. La tensión en Nexatech comenzó a crecer sin que nadie supiera por qué. Los ejecutivos se mostraban inquietos, revisaban sus correos con más frecuencia y se reunían en oficinas cerradas con las persianas bajadas. Mientras tanto, Mateo continuaba su rutina con una calma inquebrantable, pero por dentro cada segundo contaba. Había identificado a los 3 principales responsables del fraude: el director financiero, el vicepresidente de operaciones y un consultor externo con conexiones en paraísos fiscales. Lo más sorprendente era que, entre ellos, se creían invulnerables. Nunca imaginaron que el hombre que les servía café y les limpiaba los zapatos con una toalla húmeda era en realidad el único que entendía la magnitud de su juego sucio. Mateo sabía que no podía confiar en los canales internos. Denunciar desde dentro sería como entregar su cabeza en bandeja. En cambio, usó su ingenio para crear una copia de seguridad cifrada de toda la evidencia y la envió a una dirección de correo encriptada que solo él conocía. Pero no la guardó para sí mismo. La vinculó a un temporizador digital oculto en el sistema de limpieza del edificio. Si en 48 horas no desactivaba manualmente el protocolo, la información completa, con nombres, cuentas, transferencias y grabaciones, se enviaría automáticamente a la Comisión de Bolsa y Valores, a varios medios de comunicación y a un bufete de abogados especializado en corrupción corporativa. Era un seguro de vida y de justicia. Durante esos días, observó con atención los movimientos de los ejecutivos. Notó que el director financiero, un hombre engreído de traje Armani, comenzó a limpiar su oficina personal, quemando documentos y formateando discos duros. Mateo actuó con sigilo. Mientras el hombre celebraba una cena de despedida anticipada en un restaurante caro, él entró a su oficina usando una llave maestra que había fabricado con piezas de un carrito de limpieza. Allí, instaló una pequeña cámara oculta en el marco del cuadro de su hija. No necesitaba más pruebas, pero quería que sus propias palabras los condenaran. Y así fue. Esa misma noche,
el director confesó todo a su cómplice por videollamada, sin saber que cada sílaba quedaba grabada para la eternidad. Lo más asombroso era cómo Mateo manejaba el estrés. A pesar de la presión, nunca alteró su rutina. Seguía sonriendo cuando le decían gracias con desdén. Seguía asintiendo cuando lo llamaban invisible. Pero en su mirada había un fuego nuevo, el de un hombre que ya no pedía respeto, sino que lo exigía con hechos. Cada trapeador que pasaba, cada bote de basura que vaciaba, era un recordatorio silencioso. Ustedes construyeron su imperio sobre mentiras y yo soy el que tiene la llave para derrumbarlo. Y lo haría sin alzar la voz, sin violencia, solo con la verdad. Mientras tanto, en los pasillos los rumores comenzaban a circular. Alguien había filtrado un memo interno sobre vulnerabilidades internas. Los empleados estaban nerviosos, los jefes paranoicos, pero nadie sospechaba del hombre de uniforme azul que canturreaba rancheras mientras pulía los pisos de mármol. Porque en ese mundo de apariencias, la última persona en la que pensarían como una amenaza era precisamente la que lo era, y eso, más que su inteligencia, era su mayor arma. La víspera del colapso programado, el edificio de Nexatech parecía una cápsula a punto de explotar. Los ejecutivos corrían como hormigas enloquecidas, intentando tapar grietas que ya no podían ocultar. Mientras tanto, Mateo terminaba su turno como siempre, recogiendo toallas de papel, vaciando ceniceros y apagando luces. Pero esta noche, en lugar de salir por la puerta trasera como de costumbre, se dirigió al ascensor principal y subió al piso 32, la suite ejecutiva. Nadie lo detuvo. ¿Quién iba a cuestionar al hombre de la limpieza en un edificio que, irónicamente, él conocía mejor que nadie? Cada cableado, cada sensor, cada cámara de seguridad, todo había pasado por sus manos en algún momento. Allí, en el corazón del poder, Mateo no fue a confrontar a nadie. Fue a dejar una carta. Una sola hoja de papel, escrita a mano, colocada sobre el escritorio del director general. Un hombre que, a diferencia de los demás, no había participado en el fraude, pero había mirado hacia otro lado por conveniencia. La carta no contenía amenazas ni reproches, solo decía: usted tiene 12 horas para hacer lo correcto. Si no lo hace, el mundo sabrá la verdad, y usted será recordado como cómplice del silencio. Debajo, una firma simple: Mateo Ríos, ingeniero civil, Universidad de Guadalajara, 1998. Por primera vez en años, usaba su verdadero nombre, no como una súplica, sino como una declaración de existencia. El director general, estremecido, leyó la carta 3 veces. Al principio pensó que era una broma macabra, pero al verificar el nombre en los archivos de empleados, descubrió que el personal de limpieza no tenía ni apellido registrado en el sistema, solo trabajador contratado por terceros. Eso lo inquietó aún más. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía tanto? ¿Y por qué elegía revelarse justo ahora? Decidió investigar por su cuenta y, con asombro, encontró en bases de datos públicas mexicanas registros de proyectos de infraestructura firmados por un Mateo Ríos, proyectos que habían salvado comunidades enteras de sequías y desastres. En ese momento, entendió. No estaba enfrentando a un enemigo, sino a un hombre de honor que había sido reducido a la sombra. Y ahora exigía luz. Mientras tanto, Mateo regresó a su cuarto en el este de LA. No tenía miedo. Dormía tranquilo porque sabía que, sin importar lo que pasara, ya había ganado. Había demostrado que la dignidad no se pierde por el trabajo que haces, sino por los valores que defiendes. A la mañana siguiente, antes del amanecer, su celular vibró. Era un mensaje cifrado. El director general había actuado. Había convocado una junta de emergencia. Había congelado las cuentas sospechosas y había notificado a las autoridades competentes. El fraude había sido detenido. Pero lo más sorprendente vino después. El director quería verlo, en persona. No como jefe, sino como igual. Mateo se vistió con su único traje, uno que guardaba desde su graduación en México, guardado en una funda de plástico bajo su cama. Se afeitó,
Se peinó con cuidado y por primera vez en años caminó por las calles de la ciudad sin bajar la mirada. Sabía que, al cruzar las puertas de Nexatec esa mañana, no sería recibido como el mexicano del aseo, sino como el hombre que salvó a la empresa de su propia corrupción. Y aunque el mundo aún no lo sabía, su historia estaba a punto de convertirse en leyenda. La reunión en la suite del director general fue más que un encuentro. Fue un juicio silencioso, una redención pública disfrazada de cortesía corporativa. Cuando Mateo entró, los pocos ejecutivos presentes, los que no estaban ya bajo investigación, lo miraron con una mezcla de estupefacción, vergüenza y respeto tardío. Él no dijo nada al principio, solo se sentó, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como lo hacía en las juntas de ingeniería décadas atrás. El director general, con la voz temblorosa, le agradeció no solo por exponer la corrupción, sino por darle una segunda oportunidad para liderar con integridad. Pero lo que nadie esperaba fue la contraoferta de Mateo. No quería dinero, ni fama, ni un puesto en la junta. Lo que pidió dejó a todos en silencio. Quiero que cada trabajador de este edificio, incluidos los de limpieza, seguridad y mantenimiento, tenga acceso a capacitación, reconocimiento legal y un camino para crecer dentro de esta empresa. Quiero que sus nombres aparezcan en los informes anuales, no solo sus números de empleado, y quiero que nunca más se juzgue a una persona por el uniforme que lleva, sino por el valor que aporta. Sus palabras resonaron como un eco en una catedral vacía. Por primera vez, los que lo habían ignorado sintieron el peso de su propia arrogancia. Mateo no buscaba venganza, buscaba transformación, y eso era mucho más poderoso. Las semanas siguientes fueron caóticas, pero justas. Los 3 ejecutivos corruptos fueron detenidos, sus activos congelados y sus nombres borrados de los anales de la empresa. Mientras tanto, Mateo fue nombrado asesor especial en ética corporativa y desarrollo humano, un cargo creado expresamente para él. Pero su verdadero trabajo comenzó en los pasillos, en los comedores, en las salas de descanso. Se sentaba con los trabajadores de limpieza, muchos de ellos inmigrantes como él, y les enseñaba no solo a leer contratos, sino a creer en su potencial. Organizó talleres, fundó una beca para hijos de empleados de servicios y poco a poco cambió el ADN de toda la corporación. Lo más impactante fue cómo la prensa reaccionó. Al principio, los medios trataban la historia como un milagro mexicano, reduciéndolo otra vez a un estereotipo. Pero Mateo dio una entrevista que se volvió viral. No soy un milagro, dijo con calma. Soy el resultado de un sistema que desperdicia talento por prejuicios. Hay millones como yo, escondidos en cocinas, en camiones de reparto, en cuartos de limpieza. No necesitan que los admiremos, necesitan que los veamos. Esas palabras encendieron un movimiento nacional. Otras empresas comenzaron a revisar sus prácticas. Legisladores propusieron leyes para proteger a los trabajadores informales. Y Mateo, sin quererlo, se convirtió en símbolo de una revolución silenciosa. Pero él seguía siendo el mismo. Aunque ahora usaba traje, a veces bajaba al sótano a ayudar con las máquinas de limpieza, solo por costumbre. Los nuevos empleados lo saludaban con reverencia, pero él respondía con una sonrisa y un «buenos días» sencillo, porque en el fondo nunca había dejado de ser el hombre que limpiaba suelos, solo que ahora limpiaba conciencias. Y en ese acto silencioso de dignidad redefinió lo que significa ser verdaderamente útil, no para servir, sino para transformar. La verdadera sorpresa no fue que Mateo Ríos hubiera expuesto la corrupción ni que hubiera salvado a una corporación multimillonaria. La verdadera sorpresa vino meses después, cuando los investigadores federales, al rastrear el origen de las primeras filtraciones, descubrieron algo que ni siquiera el propio Mateo había revelado. Él no actuó solo. Durante años, en secreto, había formado una red silenciosa de trabajadores invisibles, conserjes, repartidores, cocineros, jardineros, en varias empresas del país. Todos ellos, con habilidades ocultas, con títulos ignorados, con historias enterradas bajo el peso del estigma. Y todos ellos habían estado recolectando pruebas, observando,
esperando el momento preciso para actuar. Mateo no era un héroe solitario, era la punta de una lanza que millones habían forjado en el silencio. Lo más impactante fue el documento final que entregó a las autoridades. Un informe de más de 200 páginas, titulado Los Invisibles, Capital Humano Desperdiciado. En él, no solo detallaba fraudes corporativos, sino que proponía un modelo radical de inclusión laboral basado en competencias reales, no en apariencias. Ese documento fue adoptado por el gobierno federal como base para una nueva política pública. Empresas que antes despedían a empleados por falta de formación, ahora invertían en evaluar sus habilidades reales. Y en cada una de esas transformaciones había una frase repetida como mantra: nunca subestimes al que limpia, porque él ve lo que los demás esconden. Mateo jamás buscó reconocimiento público. Rechazó entrevistas, premios y hasta una película sobre su vida. Pero en una pequeña ceremonia en Guadalajara, su ciudad natal, aceptó un homenaje simbólico, una placa colocada en la entrada de la universidad donde estudió que decía: a aquellos cuyo valor el mundo tardó en ver, pero que nunca dejaron de brillar. Allí, rodeado de estudiantes y antiguos compañeros, rompió en llanto por primera vez. No por el dolor del pasado, sino por la esperanza del futuro. Porque ahora, cada joven que cruzara esa puerta sabría que, sin importar de dónde viniera o qué trabajo tuviera, su mente tenía valor. Lo irónico y hermoso de toda esta historia es que, al final, los mismos ejecutivos que lo humillaron terminaron estudiando sus métodos. Contrataron a antiguos trabajadores de limpieza como consultores de eficiencia operativa. Invitaron a inmigrantes a formar parte de juntas de innovación. Y en cada reunión alguien decía: ¿qué haría Mateo en esta situación? Él no era ya un hombre, era un estándar. Un recordatorio de que la grandeza no se mide por el título, sino por la integridad, por la paciencia, por la capacidad de esperar en la sombra hasta que el momento exige que salgas a la luz, no para vencer, sino para elevar a los demás. Y así, el mexicano al que le dijeron que solo servía para limpiar, no solo cambió una empresa ni una industria, sino la forma en que el mundo entero mira a los invisibles. Porque demostró que, a veces, los héroes no llevan capa ni tienen seguidores en redes. A veces los héroes usan guantes de látex, empujan carritos de basura y caminan por los pasillos del poder cuando todos ya se han ido, dejando detrás no solo pisos limpios, sino conciencias despertadas. Si esta historia te conmovió, te abrió los ojos o simplemente te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, no te vayas sin hacer dos cosas. Primero, dale like. Un solo clic ayuda a que historias como esta lleguen a más personas que necesitan esperanza. Y segundo, suscríbete al canal, porque aquí no contamos solo relatos, contamos verdades que el mundo intenta esconder. Haz que la voz de los invisibles siga sonando.